Es para mí un gusto presentarles a nuestro primer entrevistado. Se trata del doctor Carlos Ramos Heredia, fiscal supremo de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Doctor, infinitamente agradecidos de recibirlo en el programa Los Fiscales. Gracias a ustedes. Bien. Doctor, hoy día nos convoca un tema que realmente es de mucho interés para nuestros amigos televidentes, es el delito de prevaricato. Usted trabaja en la Fiscalía Suprema de Control Interno, está a cargo de este órgano de control del Ministerio Público. ¿Son muchas las denuncias que se presentan por el delito de prevaricato ante esta Fiscalía? Bueno, efectivamente, en relación a la cantidad total de cerca de 10.000, aproximadamente el 20% de denuncias y quejas están referidas al delito de prevaricato que se denuncia a nivel nacional en todas las oficinas descentralizadas y también en la sede central. Bien. Doctor, ¿eso significa que se cometen muchos delitos de prevaricato o podemos tal vez comentarles alguna situación diferente a nuestros amigos? Bueno, en realidad, como ocurre en otros delitos también, no es que las denuncias determinen la incidencia total y de manera efectiva de los delitos de prevaricato. Simplemente que los abogados y los recurrentes sí reiteran este tipo de delitos por diferentes causas, a veces por haber perdido un juicio, a veces por indicación del abogado y otras veces de manera real por haberse incurrido en una conducta o un comportamiento delictivo. Bien, vamos a detallar esos supuestos que usted nos está comentando, doctor, posteriormente en la misma entrevista, pero por ahora vamos a ver en qué consiste el delito de prevaricato. Bueno, el delito de prevaricato constituye todo un capítulo dentro del Código Penal. Es decir, hay varios delitos de prevaricato. Bien. El principal, el que compete a la investigación que hace la Fiscalía Suprema de Control Interno, está descrito en el artículo 418 del Código Penal y tiene como una descripción importante que solo es cometido en exclusividad por el sujeto activo que lo constituye, el fiscal o el juez. El comportamiento está referido a una acción manifiesta, intencional, de ir en contra al texto claro y expreso de la ley. Dentro de una serie de supuestos, como citar hechos falsos, señalar una prueba inexistente o también hacer referencia en la fundamentación a leyes que no existen o leyes que ya fueron derogadas. Bien, es decir que se configura este delito a través de estos supuestos que usted bien nos menciona. Doctor, vamos por el primero de estas situaciones. ¿Qué ocurre cuando el fiscal o el juez emite una resolución o dictamen contrario al texto expreso y claro de la ley? Bueno, en realidad el texto expreso y claro de la ley no es una interpretación pacífica. Claro. Acordémonos que el Tribunal Constitucional en muchos casos también hace interpretaciones. Entonces, estas interpretaciones tienen que verse desde un punto de vista técnico-jurídico. En los dictámenes y en las resoluciones, el juez y el fiscal hacen una interpretación de una ley para un supuesto caso. Cuando tuerce el derecho o cuando de una manera clara y manifiesta va en contra de lo que señala la ley, ya sea la ley ordinaria o también la ley constitucional, porque no puede ser excluida, entonces esas conductas son pasibles de una denuncia, precisamente ante el órgano de control, que en este caso viene a ser la Fiscalía de Control Interno, en la que nos da competencia a fiscales para investigar a otros fiscales en esos temas y si son delitos también a jueces. Doctor, es un tema delicado, ¿no es cierto? El hecho de que fiscales de control interno tengan que investigar a sus pares o, mejor dicho, a colegas fiscales. A veces se comenta, y también es una preocupación de nuestros amigos televidentes, de la ciudadanía en general, de que otorongo no come otorongo. ¿Cómo actúa la Fiscalía Suprema de Control Interno ante los casos que realmente constituyen delito de prevaricato? Bueno, la actuación de la Fiscalía es una actuación silenciosa, pero decidida y eficiente. El hecho de que se haya utilizado una frase con otros organismos del Estado no encaja en la tarea realizada por la Fiscalía Suprema de Control Interno. La Fiscalía tiene estadísticamente, y en la página web pueden recurrir una serie de decisiones en las cuales se ha abstenido y se ha pedido la destitución de fiscales que han incurrido en conductas ya pasibles primero de una infracción administrativa y también denuncias formuladas contra fiscales que han emitido dictámenes en contra del texto expreso y claro de la ley.
Bien, doctor, yendo al tema de los dictámenes, ¿esos son los pronunciamientos que les corresponde a los fiscales? No sé si nos podría comentar un poco al respecto para aclararlo. Bueno, el Ministerio Público es un ente autónomo y como tal la Constitución le ha dado una serie de competencias en diferentes áreas, área penal, área civil, área de familia. En todas ellas sus actividades, además de investigaciones y actuaciones, tiene que emitir pronunciamientos, tiene que emitir también opiniones, en algunos casos hacer acusaciones, pedidos de penas severas. Entonces, todos estos pronunciamientos de parte del fiscal constituyen dictámenes. Dictámenes, claro, claro que sí. Doctor, hablamos sobre el primero de los supuestos, ¿no es cierto? Ir contra el texto expreso y claro de la ley. Pero yo quería hacerle una pregunta y también aprovechando su conocimiento, usted es un hombre también académico, gracias, evidentemente. Gracias. ¿Existe un texto expreso y claro de la ley? Bueno, ¿En todos los sentidos? En realidad ese es un tema no feliz, es un tema bastante polémico y como señalé anteriormente, inclusive para la interpretación de una ley, por más que es clara, en algunos casos ha intervenido el Tribunal Constitucional. Claro. Entonces es un tema sumamente técnico y para personas versadas en derecho. No obstante eso, hay supuestos que hemos señalado en que sí pueden ser advertidos por el litigante, ¿no? Por el usuario del servicio. Claro. Por ejemplo, cuando señala hechos falsos, ¿no? Por ejemplo, tal persona estuvo en posesión del terreno 20 años y es totalmente falso. Ese hecho no está corroborado con ninguna prueba y además es contrario a lo que ha venido investigándose o también acreditándose en un proceso. Claro que sí. Doctor, y yendo también al tema hemos hablado sobre estos hechos falsos que definitivamente se comprueban con el estudio debido de los actuados. Y citar pruebas inexistentes, no sé si usted nos podría citar algún ejemplo también. Efectivamente, en algunos casos que se han visto en la Fiscalía de Control Interno, los jueces y en algunos casos también los fiscales, a la hora que desarrollan la argumentación jurídica en su pronunciamiento o en su opinión, han citado medios probatorios que no se han encontrado en el expediente. Claro. O si se han encontrado, el caso de las pericias, no son las conclusiones a las que ha arribado el perito. Entonces cambian para poder direccionar un pronunciamiento en favor de determinado litigante. Entonces estas cosas se evidencian de una manera reiterada, ¿no? Claro que sí. Doctor, y el último de los supuestos que se conoce o que está previsto en este artículo 418 del Código Penal de apoyar la resolución o la decisión en leyes derogadas o que ya no están vigentes, ¿en qué consiste? Bueno, ese es el menor de los supuestos, ¿no? Porque hemos visto primero la obligación de los magistrados de estar al día con las disposiciones que se cambian. Nosotros tenemos una dinámica del derecho en la cual nos obliga a estar continuamente actualizados con la normativa. Claro. Haciendo un ejemplo un poco burdo, pero para que sea entendible, el adulterio fue derogado con el Código de 1981. Claro. Entonces, hacer una investigación por adulterio o hacer una denuncia por adulterio como si fuera delito, se está apoyando en una ley penal que ya ha sido derogada. Claro. Ese hecho nada más, así de por sí, evidencia una expresión clara de ir en contra de la ley y citar una ley que ha sido derogada o actuar por una ley que ya no está vigente. Otro caso, por ejemplo, es que en algunos departamentos denuncian por el delito de riña. Y el delito de riña, o el duelo, doctor, que antes también estaba previsto, pero ya son figuras totalmente dejadas de lado, ¿no es cierto? En otros casos hay temas más puntuales desde el punto de vista procesal. Claro. En la que también se están citando algunas leyes que ya no son vigentes. El tema también va al tema penitenciario, en la que hacen unas evaluaciones totalmente erróneas que ya no son concordantes con la normatividad vigente. Así es. Doctor, ¿qué le parece si vamos a seguir conversando en el segundo bloque sobre estos puntos y otros aspectos también muy interesantes? Nos vamos a una pausa. Amigos, ya retornamos en su programa Los Fiscales. No se muevan. Doctor, hay una pregunta que también es necesario aclarar a nuestros televidentes. Este delito se configura a título de dolo, es decir, tiene que cometerse dolosamente. ¿Qué significa esto? Bueno, el tipo penal exige necesariamente que el fiscal o el juez actúen de manera intencional. Bien.
se habla de estar subsumido en una conducta de manera manifiesta, es decir, que actúe con conciencia de lo que está haciendo en contra de la ley y bajo los supuestos que señala también el tipo penal. Es decir, con pleno conocimiento que está incurriendo en alguna de estas situaciones que ya hemos detallado en el bloque anterior, ¿no es cierto, doctor? Así es. No admite una manera culposa, entonces, el delito de prevaricato. De ninguna manera, no la admite porque solamente se habla de lo que es intención en este caso, ¿no? La culpa también podría ser sancionada, pero bajo otro trámite que es un procedimiento administrativo. Por ejemplo, un inadecuado estudio de los autos, claro, en las cuales no ha permitido ver una determinada prueba, o no la ha citado, o la ha citado parcialmente, o con un error en cuanto se refiere al error literal, ¿no? Entonces, vemos que en estos casos que se actúa con culpa no hay intención, claro, pero sí son sancionados por haber actuado de una manera imprudente, negligente, claro, en lo que es el estudio de los autos, del estudio del expediente. El expediente requiere un estudio exhaustivo y cabal por parte del fiscal o del juez. Claro, doctor, ese punto que usted ha tocado es muy importante. Tal vez nos podamos detener un minuto ahí porque fíjese que a lo mejor nuestros amigos televidentes cuestionan el hecho de que cuando ellos presentan denuncias por el delito de prevaricato ante el órgano de control, muchas de estas denuncias son declaradas infundadas. Entonces, podemos partir tal vez por el tema de que si ha sido negligente el juez o fiscal, no ha tenido un estudio debido de los actuados, etcétera, va a corresponder una sanción, pero no en el tema penal, es decir, no en el ámbito del delito de prevaricato específicamente. Claro, la Fiscalía Suprema de Control Interno tiene competencia en dos ámbitos bien claros. Es el ámbito administrativo, en la cual también se impone destituciones, inclusive se solicitan destituciones, se imponen sanciones, y el ámbito penal, de relevancia penal. En lo que se refiere al aspecto penal, ahí es donde se investiga de una manera pronta, ¿no?, el tema del delito de prevaricato. En caso que no exista una conducta intencional, se va a investigar por el tema administrativo sancionador, ¿no? Doctor, ¿y por qué muchas de las denuncias que se presentan por el delito de prevaricato son declaradas infundadas ante el órgano de control? Existe una suerte de cuestionamiento al respecto, pero cabría la posibilidad de explicarle a los televidentes que no muchos de los casos que se presentan o se plantean por supuesto delito de prevaricato no lo constituyen de esa manera. Hay mucha confusión. ¿Qué es lo que ocurre realmente? De por sí este delito es bastante conflictivo. Sí. Y en muchos casos, y eso lo evidencian las estadísticas, en muchos casos son declarados improcedentes o no es infundado el tema, porque son temas bastante técnicos. Generalmente, a veces las resoluciones o los dictámenes eran hechos en forma de sábana, ¿no? O sea, sumamente larga. Confuso, extenso. Así es, 40 páginas, 45 páginas. Entonces, eso exige un detenimiento y ser exhaustivo en toda esa resolución que está compuesta de una justificación interna, una justificación externa, que hace el tema no tan fácil. Al contrario, es un tema sumamente técnico. Claro, y que se traduce en la propia resolución o dictamen, en todo caso, ¿no es cierto?, el análisis referente a la decisión del juez o fiscal. Doctor, podemos citar algunos ejemplos también sencillos, pero que van a denotar cuándo sí se podría cometer el delito de prevaricato y cuándo no. Por ejemplo, cuando un expediente demora la decisión respecto a la decisión del juez o fiscal, o cuando existe maltrato por parte del magistrado hacia el usuario del servicio de justicia. ¿Eso constituye delito de prevaricato? ¿Podrían denunciar los ciudadanos estos casos como delito de prevaricato? Bueno, me parece que no. Siempre el tema que nosotros investigamos en el aspecto de plazo es un tema administrativo. Bien. Y el otro tema también cae dentro del ámbito administrativo. Y no solamente hay ese tipo de casos, por ejemplo, hay otros casos donde se ve conversando al juez con una de las partes. Claro. Entonces van y dicen... O departiendo, doctor, a veces. O departiendo. Hasta cenando. Exacto, en horas de despacho o fuera del despacho, como ocurre en otros lugares fuera de Lima y en algunos casos también en Lima, ¿no? Entonces, en esos casos no es el delito de prevaricato, sino se trata de una conducta diferente a la cuestión del prevaricato. El prevaricato se tiene que evidenciar en un medio probatorio que está sustentado en una resolución o en un dictamen.
Claro, doctor, eso significa que esta conducta que está tipificada o lógicamente clasificada en estos supuestos y estas situaciones que usted también ha detallado, tiene que ser de esa manera analizada, pero si hay otras situaciones no va a ser lógicamente discutida, analizada o esclarecida en el ámbito del órgano de control, en este caso de la Fiscalía Suprema de Control Interno. ¿Por qué entonces se denuncian tantos de estos casos a ese nivel? ¿Hay desconocimiento o tal vez una mala intención por parte de las personas, algunos abogados tal vez? Me parece que en la mayor parte de veces hay desconocimiento. Bien. Por ejemplo, hay una situación que también es prevaricato, pero que no es competencia de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Tenemos un supuesto de hecho en la cual un abogado entra y patrocina a la parte contraria dentro de un proceso. Ha patrocinado al demandante y también al demandado. Entonces está dentro del capítulo de prevaricato, pero es un patrocinio, una defensa infiel. Ese tema no es competencia de nosotros, porque nosotros vemos la conducta de los fiscales y los jueces referidas y expresadas en un pronunciamiento determinado. Doctor, usted mencionó también un detalle muy importante. El órgano de control, la Fiscalía Suprema de Control Interno en este caso, puede interferir en la decisión, en el criterio jurisdiccional o fiscal contenido en una resolución o en un dictamen, puede revertirlo, es decir, una persona que está insatisfecha por el resultado de su caso puede acudir al órgano de control para revertirlo, para obtener otro resultado que sí le favorezca. De ninguna manera, ¿no? Nosotros no podemos cambiar porque eso corresponde a otra competencia. Nosotros vemos la conducta del magistrado en el proceso. Bien. Y no vemos el tema objeto del proceso, el tema de fondo que ha sido materia de litis o materia de investigación. Eso no es competencia de nosotros en cuanto se refiere a un pronunciamiento. Claro. Pero cuando señala intervinimos, sí podemos intervenir, pero en lo que es la conducta del juez o del fiscal. A veces se va evidenciando a través de resoluciones, decretos o autos una determinada parcialidad en cuanto se refiere a determinado usuario del sistema de justicia. Entonces, en esos casos, sí procedería cuando se dan los presupuestos que se ha señalado en el artículo 418. Claro. Doctor, y otra pregunta también. Cuando se motiva de manera insuficiente una decisión, una resolución, ¿eso también constituye delito de prevaricato o no? Bueno, la falta de motivación es un problema que va a acarrear la nulidad. O sea, lo que le convendría al usuario del sistema es interponer un recurso para que se vea en segunda instancia. No es un delito de prevaricato. La falta de motivación de ninguna manera podría constituir un delito de prevaricato. Bien, doctor, hay dos asuntos que tenemos que tocar de todas maneras, pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque. ¿Qué le parece? Amigos, ya regresamos, no se muevan porque ya venimos en su programa Los Fiscales. Continuamos conversando con el doctor Carlos Ramos Heredia, Fiscal Supremo de Control Interno. Doctor, hay una situación que creo que tenemos de todas maneras que aclarar a nuestros amigos televidentes. Como este tipo penal, el delito de prevaricato, se comete intencionalmente, manifiestamente, es decir, dolosamente, ¿cómo hacen ustedes en la Fiscalía de Control Interno para saber, en un caso determinado, si el juez o fiscal actuó de esta manera intencional? Es un poco difícil, doctor. Así es un delito de alta especialización y a lo que nosotros recurrimos son a los medios probatorios. Y los medios probatorios se plasman precisamente en las resoluciones y los dictámenes. En un análisis del razonamiento que hace el fiscal o el juez, vamos a ver ahí los supuestos o no de este delito de prevaricato. Es por eso importante que los usuarios puedan acompañar, si le es posible, en su denuncia, estos documentos faccionados tanto por el juez o por el fiscal. Bien, doctor, ¿podríamos afirmar entonces que en estos casos precisamente del delito de prevaricato, cuando lo investiga la Fiscalía de Control Interno, el órgano de control, tiene que actuar el fiscal regulado por este principio de objetividad? Efectivamente, uno de los principios que regula toda la actividad del fiscal en lo que es control es el principio de objetividad. Claro. No podemos estar sujetos nosotros más que a la prueba concreta, a los indicios, a las evidencias y no a subjetividades, ni a crear cosas en nuestras mentes que traten de tener una tendencia sancionadora. Claro. Precisamente tenemos que ser bastante justos y probos e idóneos en el tema de la investigación de estos delitos de prevaricato.
Claro, para responder, ¿no es cierto?, a las demandas, a los reclamos de los ciudadanos también en este ámbito tan importante. Doctor, finalmente, ¿cuál es la sanción que prevé nuestro ordenamiento penal para el delito de prevaricato? Bueno, el tipo penal 418 describe la conducta de prevaricato, la cual la sanciona con una pena no menor de 3 ni mayor de 5 años, privativa de libertad. Bien, doctor, estamos muy agradecidos por su valiosa presencia en el programa Los Fiscales. Ojalá que prontamente podamos contar con usted también en otra edición. Gracias a ustedes.